La mala sensación que se queda en el cuerpo después de haber visto La zona de interés es difícil de explicar. Estamos ante uno de los ejercicios cinematográficos más especiales y diferentes de los últimos años. Un retrato de la maldad desde la cotidianeidad, una película que grita desde el silencio y en la que vamos a meternos entre cuatro paredes con el arquitecto del horror, con la fría mente que diseñó y planificó la muerte de cientos de miles como si de un trabajo rutinario se tratase. La zona de interés consigue que la barbarie adquiera una dimensión nueva. La muerte y el sufrimiento se convierten en un monstruo invisible del que solo vemos las partes que no son capaces de tapar los muros que rodean Auschwitz. El humo, los gritos, los disparos, la ceniza, todo ello conforma una bestia a la que no miramos a los ojos en toda la obra, oculta porque siempre la vemos desde el punto de vista de Rudolf y Hedwig Höss, dos ojos acostumbrados a la muerte, pero justamente eso es lo que hace que su presencia sea tan terrible y desgarradora. Así que vamos con el análisis de los elementos que más me han impactado de la obra, sus simbolismos y su impoluta ejecución. También entraremos a analizar esa última escena final tan imponente y con tanto significado. Ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de cine y series, dejad un like para apoyar el contenido, campanita para que YouTube os notifique nuevos vídeos y ¡vamos allá! Lo primero que llama la atención en esta película es el uso que se le da a la cámara. La mayoría de los planos que componen esta obra son planos contemplativos de cámaras fijas, una visión estática, casi documental, de lo que está sucediendo alrededor de Rudolf Höss, comandante de Auschwitz en Polonia. Vamos a asistir a un gran hermano de su vida para conocer su rutina y cómo es la vida en una casa al lado de un campo de concentración. Por eso, la cámara es un elemento que da realismo a la historia. Los personajes están ahí y las cámaras estáticas, casi como cámaras de seguridad o de un reality show, siguen sus movimientos. Esto genera la sensación de no estar viendo una película guionizada, sino de estar entrando en la vida real de alguien. Otra lección muy curiosa es la de una cámara térmica para representar los momentos de la joven polaca que se dedica a dejar comida escondida para los trabajadores del campo de concentración. Ante toda la maldad que está sucediendo a la luz del día, el único personaje que parece enfrentarse a ella es una muchacha que se mueve de noche. Por un lado, esta elección visual viene a contrastar eso, que las escenas de esta chica son la antítesis de todo lo que estamos viendo en la película, todo lo contrario a ese mal rutinario, el bien puro. Por eso, un aspecto visual que evoque estar viendo el negativo de las imágenes que vemos durante el día tiene mucho sentido. Además, esta elección de usar una cámara termal también es muy potente. Lo que se está viendo en esas imágenes es el calor que emana de la chica, el simbolismo de ser ese calor oculto en la noche. Esa luz que brilla en la oscuridad es una pequeña ventana que abre Jonathan Glazer, director de la película, a mostrar algo de bondad en la historia, un destello entre tanto mal, pero que no debe olvidársenos porque eso también es parte del espíritu humano, y que esas escenas formen parte de la obra suma para resaltar aún más los contrastes. La decisión de no ver nunca más allá de los muros y nunca entrar como espectadores en el campo de concentración también me gusta. Esa barrera física, el muro, es una representación de la indiferencia ante las atrocidades. Es un mensaje vigente durante toda la historia de la humanidad, la capacidad que tiene el ser humano de seguir adelante con su vida siendo conscientes de que nuestro vecino está sufriendo. Seguir con nuestra vida mientras no vemos lo que no nos interesa ver. La preocupación de Hedwig o Rudolf por los dramas intrafamiliares para mí es enfermiza, no por los dramas en sí, que pueden ser los de una familia normal, como por ejemplo que Rudolf cambie de trabajo o que Hedwig no quiera mudarse, sino porque el hecho de que estos dramas les importen tanto resalta la repugnante forma en la que han normalizado todo lo que sucede en los campos de concentración y a lo que ni siquiera hacen mención en toda la película. El conflicto ético que podría generar el genocidio que está sucediendo en la puerta de su casa no existe en sus vidas. Tienen ese mal tan interiorizado que ni siquiera se lo plantean y sus únicos dramas tienen que ver con eso, con la convivencia. Porque sí, esta es una película que va a jugar mucho con los contrastes. Hay dos elementos que me gustan mucho, que son el verde del jardín y el gris de los muros que rodean Auschwitz o de la propia fachada de la casa. Esa contraposición cromática presente durante mucha parte de la obra nos está hablando de la vida y la muerte. El verde de la naturaleza es la vida creciendo al lado de la muerte, que son el hormigón, el cemento y esa conjunción de texturas frías e inanimadas. Pero claro, esta contraposición no se hace para ensalzar la vida, sino para remarcar la falta de empatía de la rutina de los protagonistas. Esa convivencia insana de lo que está creciendo contra lo que está muriendo. De hecho, la mayoría de las escenas de cuando se juntan los distintos jefes de los campos de concentración son totalmente grises, es decir, la muerte absoluta.
El blanco elegido como color para Rudolf también durante muchas escenas nos habla de la falta de culpa del personaje, porque el blanco siempre se usa para mostrar pureza, inocencia, y el hecho de que él lo lleve en tantas escenas, para mí tiene que ver con la idea de que el personaje en ningún momento se siente culpable de lo que está haciendo. De hecho, hay muchos elementos que se utilizan con maestría para hablarnos de esa rutina terrorífica en la que el holocausto está presente. El diseño de sonido en la película es casi otro personaje más. Durante toda la obra, al igual que los protagonistas, convivimos con los gritos, los disparos o el constante murmullo del crematorio que llegan desde el campo de concentración, mientras los protagonistas llevan a cabo tareas rutinarias o simplemente se relajan. Un retrato escalofriante de una vida que se desarrolla voluntariamente ajena a la muerte. Planos detalle de las flores o del niño jugando con ellas mientras escuchamos a seres humanos sufrir. La sangre en las botas del comandante, los judíos que trabajan en la casa, con miedo a las consecuencias de desobedecer, el hijo de Rudolf coleccionando dientes de oro, los ladridos de los perros amenazantes de los guardias, mientras vemos el amable perro de compañía de la familia, las cenizas posiblemente de personas calcinadas para abonar el jardín de los protagonistas, o el humo presente todo el rato como la sombra de la muerte constante. Con los sonidos ocurre una cosa terrible para el espectador. Como están presentes durante toda la película, aunque en la mayoría de las ocasiones y escenas se les presta atención, también hay momentos en los que te has acostumbrado a oírlos y no les prestas tanta atención porque estás inmerso en las imágenes, en lo que están haciendo los personajes, y aunque sea durante esos pequeños instantes, te das cuenta de que estás formando parte de las personas que ignoran lo que sucede. Para mí es una trampa excepcional ideada por parte de su director Jonathan Glazer y que nos hace involuntariamente partícipes y cómplices de Rudolf Höss y su familia, porque tú, al igual que ellos, aunque sea por pequeños instantes, también te has acostumbrado a ese ruido de fondo, a esa muerte sucediendo al mismo tiempo que las escenas que estás viendo. El humo también juega un papel muy importante en la obra. Las chimeneas en constante funcionamiento también nos están hablando de la muerte que sin descanso tiene lugar en el campo de concentración, siempre de fondo en todos los paisajes ensuciando el cielo. O también el humo de los trenes, que sabes como espectador que están cargando con los seres humanos que llegan allí para morir y que también se cuelan con una maestría visual muy impactante por encima de los muros de la casa mientras los niños están jugando. Si bien la escena del río con ese vertido de cenizas y restos humanos es terrorífica, que de hecho es de los pocos contactos directos de la familia con el horror del campo de concentración, también es interesante el papel de la madre de Hedwig en la obra. A ella sí parece incomodarle el humo y la terrible luz de las chimeneas, que le impide respirar o incluso le impide dormir. Pero el director ha aclarado que la madre abandona la casa no por las objeciones morales que le genera lo que está sucediendo más allá de los muros, sino por lo incómoda que se siente estando tan cerca. Y esto da que pensar, porque a veces como seres humanos no son las desgracias en sí lo que nos revuelven el estómago, sino verlas y ser conscientes de ellas. Y simplemente con alejarnos, con apagar la televisión o con cerrar Twitter, parece que ya es suficiente. Un detalle que también quiero comentar es el de los niños jugando y de cómo uno encierra al otro en el invernadero, como si para ellos el propio campo de concentración fuera otro juego al que jugar. Creo que esto es una crítica también al papel de la educación de las generaciones venideras en lo referente a la sensibilidad con la violencia. Estamos viendo a dos niños para los que los campos de concentración son simplemente otro juego, dos chicos que conviven con la matanza y que posiblemente hayan sido educados en que la gente que vive tras los muros no son ni siquiera personas. Una crítica, como digo, sutil pero muy poderosa que hace la película. Como veis, todos estos elementos dan vida a un monstruo invisible, una presencia maligna dibujada a través de pequeños pero ineludibles detalles, que asedia el hogar de Rudolf Höss sin descanso como una maldición. Por muy altos que sean los muros de la casa, hay verdades a las que uno no puede escapar. Esa metáfora me ha gustado mucho, aunque creo que va más dirigida al espectador, ya que sienta que esa verdad está ahí, que con respecto a los protagonistas, que sientes que les da bastante igual tanto el humo como los disparos o como los gritos de la gente que está muriendo. A mí también me ha impresionado mucho cómo se trata el tema del mismo genocidio. La frialdad con la que se diseña y se prepara la muerte de personas te hiela la sangre. La necesidad de aumentar la capacidad de matar de los campos de concentración se aborda desde una perspectiva aséptica, como si una empresa tuviera simplemente que producir más coches o aumentar los beneficios. La deshumanización es absoluta, la empatía no existe y estás viendo a un montón de hombres reunidos ideando la forma más eficaz de poder matar al máximo número de personas. Es algo enfermizo y durísimo.
Y para concluir, tenemos una escena interesante que llega justo al final, después de que se haya celebrado una fiesta para ensalzar la labor que se está haciendo en Auschwitz y demás campos, y el ascenso también de Rudolf, que vuelve a ser el comandante. Rudolf siente unas arcadas mientras baja por unas escaleras. Sabemos que el personaje no tiene problemas de salud porque le hemos visto también pasar un chequeo médico, por lo que estas arcadas podemos considerarlas una reacción física y subyacente de su naturaleza humana hacia los actos que está cometiendo, como si dentro de sí mismo, a la parte subconsciente humana, le repugnasen los actos que está llevando a cabo la parte consciente, lo poco que le queda de humanidad tratando de salir de él, tratando de huir de la barbarie que está cometiendo. Y luego la película nos traslada al futuro, a un flash forward, a una escena que tengo que admitir que me sorprendió bastante cómo el director la incluía en la película. Esto que estamos viendo es el legado inevitable de las acciones de Rudolf, que nos muestra cómo la historia recordará su figura, un recordatorio de que no existirán palabras para describir las heridas profundas que dejarán en la humanidad los actos que él, junto a sus camaradas, están perpetrando, que no existirán palabras para describir el silencio que han dejado aquellos que ya no están y de los que solo quedan recuerdos amontonados. La escena en la que vemos cómo el museo de Auschwitz se limpia es una forma de decirnos que la humanidad se va a esforzar día tras día por mantener ese recuerdo vívido, en perfectas condiciones, y que las personas que Rudolf y su gente intentaron borrar de la tierra serán recordadas siempre, y que los criminales son y serán siempre ellos, y que el mundo sabrá que no tendrán perdón. La escena vuelve entonces a un Rudolf que mira un pasillo oscuro, un pasillo en el que el director pone frente a frente al protagonista de su historia con su legado, para después hacerlo seguir descendiendo por las escaleras, un descenso que bien puede significar el descenso metafórico al infierno. Para mí es como si por un instante la mente cuadriculada de Rudolf fuera consciente de que es un monstruo, de que los grandes actos que él cree estar haciendo para su causa son atrocidades que la historia juzgará, pero es eso, como un pequeño instante, como un pequeño cara a cara que el director quiere que tenga su protagonista con sus consecuencias, porque después, como digo, Rudolf sigue su camino a hacer lo que estaba haciendo. Ya veis que La Zona de Interés es una obra muy sutil, sin alardes efectistas, sin imágenes explícitamente crudas y sin mostrar visualmente el horror, es capaz de trazar una película perturbadora e inquietante. Nos hace reflexionar sobre la naturaleza misma del mal y de nuestras reacciones a él. Nos muestra la maquinaria de la muerte construida por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y sin duda nos deja un vacío tremendo al final, tras un ejercicio cinematográfico impecable. Y hasta aquí el vídeo de La Zona de Interés, una película de la cual no planeaba hablar, pero me ha impactado tanto, me ha parecido tan interesante, como digo, a nivel de planteamiento cinematográfico, que he tenido que dedicarle un pequeño vídeo al menos. Espero como siempre que el análisis os haya gustado, que os haya aportado algo diferente o que os haya sumado al hecho de haber visto la película. Ya sabéis, dejad un like si habéis llegado hasta aquí, suscribíos que no cuesta nada, es un botoncito, dadle a la campanita también para no perderos más vídeos y nos vemos dentro de poco por el canal. Muchas gracias y hasta pronto.